mundo se terminaba. ¿Por qué? Ustedes saben que las guerras nucleares, la guerra nuclear tenía la Guerra Fría tenía dos contendientes, que era el Pacto de Varsovia y la OTAN. La OTAN cabeza a Estados Unidos y el Pacto de Varsovia cabeza a la Unión Soviética. Tenían Estados Unidos básicamente y la Unión Soviética, aunque también tenía Inglaterra y Francia, bombas nucleares. Y no una o dos bombas nucleares. Tenían suficientes bombas para destruir varias y cientos de veces la Tierra. ¿Por qué? Porque en un sistema de guerra nuclear, si Estados Unidos atacaba a la Unión Soviética, la Unión Soviética tenía 2 minutos para generar un contraataque. Y en esos 2 minutos, la gran mayoría de sus misiles se iban a perder sin dispararse, sin salir de los hilos, o dispararse de un ¿cómo se llama?, submarino o de un avión. Entonces, los pocos misiles que sobraban tenían que ser suficientes para destruir totalmente al rival. ¿Se entiende esto? Es decir, los dos bandos habían generado un entramado donde se aseguraban mutuamente la destrucción. Si uno atacaba, el otro lo destruía necesariamente. En la imagen de Occidente, la Unión Soviética era la imperialista y la mala y la qué sé yo, pero en términos geopolíticos, en realidad, la que estaba en posición de ataque era la OTAN. Es decir, si ustedes miran, el mapa, no lo miren en forma, tradicional, mírenlo desde el norte, ¿no? El que está siendo rodeado como si fuera una fortaleza es la Unión Soviética y sus aliados de la OTAN, del Pacto de Varsovia. Esto, para que ustedes tengan una idea, supongo que lo sabrán, en la crisis de los misiles en Cuba, les puede dar una imagen de cómo se maneja el entramado. Primero, ¿qué era Cuba? Cuba era el prostíbulo y el lugar de asentamiento de la mafia de Estados Unidos, ¿no? Todo lo peor de Estados Unidos vivía en Cuba. Eso tenía una forma de gobierno correspondiente, que era una dictadura, ¿no?, de Batista. O sea, Fidel Castro, a pesar de que ustedes puedan pensar que era comunista, él no era comunista. Él no quería... Él se formó con los jesuitas, no era comunista. Él quería sacar ¿a quién? A toda esa manga de mafiosos. Vean El Padrino 2, creo que es. Cómo esa manga de mafiosos corrompían todo Cuba. Con juego ilegal, además que había juego legal, aparte, con todas las taras que produce el juego, ¿no? Con, la venta primero de licor y después de drogas, y todos los negocios de la mafia en Estados Unidos, todo lo negro de Estados Unidos trasladado a Cuba. Entonces, el Che Guevara lo que hizo es hacer una revolución y sacar a esa gente del gobierno. Pero ¿quién lo transformó en comunista? Estados Unidos, paradójicamente. Vean cómo los resultados no son lo que uno quiere. ¿Por qué lo hizo Estados Unidos? Porque Estados Unidos se dejó presionar por el lobby de estas lacras humanas, que era toda la mafia de Estados Unidos, la que ahora está en Miami, ¿no? Sí, ahora lo voy a hablar de esto, pero lo que hizo fue, ayudar con armas, barcos, todo, salvo le faltaron hombres, los hombres los pusieron los cubanos, a invadir Cuba. Entonces ahí Fidel Castro que no era ningún gil a nivel político, sino que era un tipo súper brillante a nivel político, empieza a observar el plano mundial de otra manera. Cómo sobrevivir al lado de un gigante como Estados Unidos siendo una islita, ¿no? ¿Y a quién mira? A su archirrival, a la Unión Soviética. Entonces la Unión Soviética y Cuba, lo que hacen es, un pacto donde la Unión Soviética le otorga a Cuba misiles nucleares, con toda la importancia estratégica que tenían los misiles nucleares en aquella época.
los Estados Unidos, haciendo espionaje, descubren los misiles y claramente Estados Unidos se siente lo que nunca, que iban a ser atacados en su propio territorio, con misiles que están ahí nomás de su territorio, ¿no? Los misiles en Cuba, digamos, ponían en zona de riesgo a todo lo que es la cuenca del Mississippi, bueno, o sea, hasta Washington por lo menos podían hacer mucho daño, digamos, y digamos hasta el medio de Estados Unidos, o sea, tenían una capacidad de daño brutal. Pero ¿para qué lo quería Fidel Castro? ¿Para tirarse a los Estados Unidos? No, para decirle, no me invadas, tengo esto. ¿Se entiende? Pero ¿qué pasa? La política, por más que uno sea Fidel Castro, va más allá de uno, ¿no? Y en realidad la Unión Soviética quería otra cosa, porque la Unión Soviética estaba jugando su propio juego. La Unión Soviética tenía, desde hace unos años antes, misiles similares a los que la Unión Soviética instaló en Cuba, instalados por Estados Unidos en Turquía. Entonces, esa región de Turquía atacaba a Ucrania, ¿no? Y era una región, digamos, que no, que era súper rica para, además que era digamos, como es lo mismo que le bombardeen Mississippi a Estados Unidos, o sea, es como se llama, una región súper importante. A lo que voy es que la Unión Soviética siguió mandando misiles y Estados Unidos dijo, yo voy a embargar, que acá lo estaban nombrando, yo voy a embargar la isla. Si ustedes pasan determinado paralelo, yo los voy a hundir a los barcos. Y la Unión Soviética le dijo, si ustedes me hunden los barcos, vamos a la guerra. Y vamos a la guerra no es nos tiramos tiros, nos tiramos bombas atómicas, ¿no? Entonces, estuvimos a muy poquito, el mundo, de acabarse, porque a último momento, dos grandes líderes en cada uno de los países y con gente que no siguió a la ala dura de cada uno de sus países, sino que siguió al ala que tenía un mínimo de razonamiento sobre las consecuencias de llevar al extremo esto, llegaron a un acuerdo. Los rusos no cruzaron, ¿no? Y los rusos sacaron los misiles de Cuba. Y esto puede parecer, los rusos perdieron. Pero los rusos no perdieron. Porque los estadounidenses después sacaron los misiles de Turquía, que eran el equivalente. Lo que hubo fue un empate. De hecho, hasta ideológicamente ganó la Unión Soviética, porque cuando Khrushchev va a las Naciones Unidas y le dice que no puede ser que, digamos, alguien invada a Estados Unidos, ¿no? Que el otro rival no puede invadir, digamos, al espacio, porque el mundo de la Guerra Fría eran mundos que cada parte, era su barrio y no lo podías tocar el otro barrio. Khrushchev dice, sí, contémelo ustedes cuando ustedes nos invadieron a nosotros. Claro, el norteamericano promedio, bastante bruto por cierto, no sabía que Estados Unidos, durante la Revolución Rusa, junto a Inglaterra y otros países capitalistas, habían invadido la Unión Soviética, que se estaba conformando y estaba luchando la guerra civil por acabar con los restos del viejo régimen, ¿no? O sea, lo hicieron. O sea, los rusos, cuando le tenían miedo, o sea, pensaban que los norteamericanos eran dañinos, lo pensaban con hechos históricos. En cambio, los estadounidenses no lo pensaban con ningún hecho histórico que lo avalara. Los rusos sí. Estados Unidos invadió a la Unión Soviética. Y la Unión Soviética nunca invadió a Estados Unidos, ¿no? O sea, pero bueno, para cada bando no había ninguna forma en este juego que no fuera jugar al pleno. O sea, jugar a destruir todo o tener justo la casualidad de tener dos políticos. Ahora, no es casualidad que después lo hayan matado a Kennedy. ¿Se entiende? Y todos salieron lastimados de esto, ¿no? Todos salieron lastimados. El primer lastimado, a ver, claramente acá estaban hablando del Che. El Che se desilusionó con la Unión Soviética. El Che para mí era demasiado idealista en este punto, ¿no?
Y Fidel Castro no es que estaba contento. O sea, digamos, intentó frenar que le sacaran los misiles, pero no lo pudo hacer. Porque no tenés poder. Porque si sos Cuba, sos Cuba. Y acá vamos, o sea, ¿por qué le piden a Cuba ser Suecia cuando Cuba hace 50 años que está siendo bloqueada sistemáticamente por la mayor potencia de Estados Unidos? Imagínense Argentina si nos bloquearan 5 minutos Estados Unidos. No duramos 5 minutos. O sea, cuando hablan mal de Cuba, piensen un poco lo que están diciendo, ¿no? O sea, saquen el velo ideológico y entiendan que ese país está en guerra con Estados Unidos hace 50 años, porque un bloqueo es un acto de guerra, ¿no? Entonces, y así sí, podemos seguir, digamos, viendo más casos históricos. Pero ni aún el jugador más poderoso, Estados Unidos, pudo lograr lo que quería en pleno total. Porque tuvo que sacar los misiles y eso le generó un quilombo en la OTAN, porque Turquía dijo, vos me sacás los misiles a mí y yo tengo los rusos acá al lado. O sea, y estos son mis seguros. Lo mismo que le decían los cubanos a los soviéticos diciendo, vos me sacás los misiles a mí. Obviamente que después la Unión Soviética era muy diferente a, digamos, Estados Unidos apoyaba hasta cierto punto a sus rivales, a sus aliados. Los ayudaba, pero la Unión Soviética definitivamente bancaba a todos los otros países socialistas. Y Cuba pudo hacer mucho porque la Unión Soviética también lo ayudó muchísimo comprándole el azúcar muy caro, mucho más caro de lo que valía en términos de mercado internacional, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con un entramado. Y yendo a la Guerra Fría, en los 80 Estados Unidos cambió sus sistemas de alerta temprana de los misiles. En ese cambiar los alertas, los sistemas, los radares, ¿no? Alerta temprana es, digamos, la Unión Soviética lanzó misiles, tenemos 2 minutos, tenemos que contraatacar. Se disparan las alarmas de que vienen los misiles de la Unión Soviética a Estados Unidos, ¿no? Y ustedes saben que no se dispararon misiles de la Unión Soviética, pero el que está viendo la pantalla le está diciendo a la pantalla, vienen misiles. Y tenían una orden, un protocolo que es el siguiente. Ustedes frente a esto tienen 2 minutos de respuesta, o sea, la respuesta tiene que ser inmediata. Si está la información que vienen los misiles, no se puede andar dudando. Por suerte, las personas que estaban ahí dudaron y no hicieron lo que el protocolo decía que tenían que hacer. No siguieron órdenes, porque si no hubieran disparado desde Estados Unidos y la Unión Soviética por reacción a eso hubiera atacado y ahora seríamos el planeta de los simios, o sea, alguna cosa así, pero no seríamos lo que somos actualmente. ¿Se entiende? O sea, definitivamente el entramado a unas personas por un ratito los pusieron en un lugar clave en la historia. Personas que no conocemos sus nombres. ¿Me siguen? O sea, en esto, cada bando veía al otro como la suma de los males. Cada bando veía al otro como una cosa. Y la bomba se volvía una cosa que nos podía matar. Pero la bomba no nos mata. Lo que nos mata son nuestras relaciones sociales que activan la bomba. La bomba solamente ejecuta lo que está atrás de las relaciones sociales. ¿Se entiende? Las armas se entienden dentro de las relaciones sociales y la bomba no deja de ser una relación social. Tanto es así que se cosificaba que en una de las planetas de los simios originales, los mutantes sobrevivientes a las guerras atómicas que dan origen al final del mundo humano, ¿no? Son adoradores de la bomba. La adoran como un fetiche, la adoran como un dios, porque la bomba era un fetiche. Era nuestro tótem en algún punto, ¿se entiende? O sea, se le daba a la bomba cualidades humanas. La bomba no se, salvo que empiece, que un día creemos a Terminator o a Matrix, hasta ahora la tecnología no va a actuar sola. Y uno tiene la esperanza que tal vez la tecnología sea más racional que nosotros, que no cometa los errores, porque esto es más humano. O sea, ¿por qué un día, no sé, las máquinas se van a levantar con ganas de matarnos, ¿no? O sea, al contrario, nos van a poner en un zoológico, nos van a cuidar, ¿no? Como si fuéramos monitos que no sabemos cuidarnos a nosotros mismos, imagino. Soy más optimista en este sentido, ¿no? Pero igual me encanta Matrix, me encanta, ¿cómo se llama? Terminator. O sea, esa idea de que un día vamos a crear un monstruo y no lo vamos a poder controlar. Pero
esa idea no necesita que se cree la inteligencia artificial. Nosotros creamos el monstruo y no lo podemos controlar. Nosotros pensamos en términos economía o salud. Dale, ¿existe economía sin individuos? No. ¿Existe individuos sin salud? No. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué polaridad estúpida me están planteando ahí? O sea, ¿para qué quiero, digamos, tener plata si me voy a morir? O se va a morir alguien que yo quiero. ¿No? O sea, y así podemos estar pensando. ¿Por qué? Porque la economía es la bomba atómica de nuestro tiempo. Cayó una pandemia que es producto de nuestra acción sobre la naturaleza, ¿no? Y no podemos controlar una economía. ¿No? En este país, básicamente, no le podemos cobrar un impuesto extraordinario a los ricos. Fíjense qué nivel de escaso poder tenemos, ¿no? Un impuesto extraordinario a los ricos. No, ni eso, ¿no? ¿Qué pasa acá? Uno tiene que pensar así: todas las sociedades tradicionales tuvieron un alto control de sus relaciones sociales y un escaso control de sus relaciones con la naturaleza. Eran poco productivos, etcétera, etcétera. Es decir, vivían mucho de los ciclos naturales. Cualquier evento que desequilibrara lo natural podía afectar el total del entramado, etcétera, etcétera. Nuestra sociedad, en principio, tiene una capacidad de devastar el Amazonas si es necesario para hacer, ¿cómo se llama?, soja, impresionante, ¿no? O sea, tenemos capacidad para alimentar soja, para alimentar los cerdos de China y andar a saber dónde va a parar eso. Y en el medio destruimos toda la biodiversidad del planeta, ¿no? Es decir, capacidad de afectar a la naturaleza la tenemos. De hecho, la podemos destruir, crear digamos, un apocalipsis global. Lo podemos crear. Este planeta, dicho sea de paso, hagamos lo que nosotros hagamos, se va a reciclar. En miles y miles de años se va a reciclar y va a haber otras formas de vida. O sea, si nosotros destruimos el mundo, en algún momento esto se va a reequilibrar. Porque eso es lo maravilloso de el planeta Tierra. Lo ha experimentado lo que nosotros estamos encaminando a hacer mediante el calentamiento global y las demás, o pudimos haber hecho con la Guerra Fría, ¿no? Bueno, no nos quedemos tan tranquilos con la Guerra Fría. Ahora al mando de Rusia está Putin y al mando de Estados Unidos está Trump. O sea, no sé si me quedaría tan tranquilo con estas cosas, ¿no? Pero bueno, fíjense que nosotros tenemos un alto control sobre la naturaleza, tanto que inventamos nuevos virus. No es que los inventamos, pero sí descubrimos cepas nuevas de virus que estaban escondidos en la naturaleza, y como nosotros cada vez expoliamos más a la naturaleza, sacamos bichos que estaban escondidos. Pero a la vez tenemos mucho menos control de las relaciones sociales. Es decir, para evitar la caída económica, en vez de tener un sistema planificado, un sistema racional, tenemos un sistema tan caótico que un virus lo puso en jaque. Fíjense si no es caótico. Y que estamos esperando que tengamos la vacuna para matar el virus, para que la economía deje de caer en los términos que está cayendo. ¿Por qué? Porque es una contradicción. La sociedad moderna invirtió la relación que tenían las sociedades tradicionales. Las sociedades tradicionales tenían bajo control de la naturaleza y mucho control de lo social. Nosotros tenemos mucho control de la naturaleza y ningún control de lo social. No podemos controlar la economía, no podemos controlar absolutamente nada. ¿Se entiende esto? O sea, cómo el entramado varió, mutó, se modificó, cómo cambió, ¿no? Entonces hablamos de la economía como en la década del 60 se podía hablar de la bomba, como si fuera algo ajeno a nosotros o que nos vaya, como si por sí tuviera algún interés la economía. Y ¿saben qué? Nada tiene interés. El ser humano no tiene interés, es decir, no tiene fin. La sociedad no tiene fin. La sociología no viene a darnos respuestas indicativas de qué debemos hacer, pero sí nos viene a decir qué podemos hacer, qué nos podemos plantear, o por qué nos pretendemos algo y hacemos otra cosa, por qué nuestro lenguaje no se adapta a la realidad. A eso viene la sociología, a trabajar sobre eso, ¿no? Y es fundamental que la sociología pueda operar sobre el sentido común
para que nosotros podamos controlar algo tan importante en nuestro futuro, y no en nuestro futuro lejano, sino el futuro bastante cercano, como es el calentamiento global. Vamos a hacer que la vida en la Tierra sea imposible para nosotros, básicamente, y para buena parte del resto de las especies. Y a diferencia del resto de las especies, nosotros tenemos conciencia de que vamos para ese camino. Lo podemos prever, y aún así dicen, viene la pared, viene la pared, viene la pared, viene la pared, y nos chocamos contra la pared. ¿Se entiende? O sea, no podemos parar este tren. No lo podemos frenar. Si ustedes, algunos conocerán la isla de Pascua, ¿no? La isla de Pascua tiene los famosos bustos, que no sé cómo se llaman, ¿no? Piedras muy grandes con talla humana. Una de las explicaciones de por qué no había población en la isla de Pascua, cuando se la descubre, y se le descubren esas piedras, es que la isla de Pascua era un ecosistema. Es decir, tenía bosques, tenía animales, etcétera, etcétera, que vivían en un equilibrio, como todo sistema natural. Llegó el hombre y alteró profundamente ese equilibrio. Principalmente se supone que, talaron todos los árboles para levantar esas piedras en esos lugares, porque era la única forma técnica de llegar a hacer eso. Cuando destruyeron todos los árboles, destruyeron toda la biodiversidad. ¿Y qué pasó con esa gente? Se murió de hambre. Ahora, ¿qué le haya pasado a esa gente? Bueno, era gente sin mayores, pero que nos pase a nosotros, que lo podemos observar, y es para plantearse qué pretendemos nosotros. O sea, ¿cuál es el proceso por el cual nosotros nos vamos a acercar al mundo? ¿Vamos a seguir lanzando carbono, hidróxido de carbono a la atmósfera? ¿Vamos a seguir emulando de que hubiera erupciones volcánicas todo el tiempo? ¿Qué es lo que está pasando actualmente? ¿No? Vean, que ya hubo grandes episodios de cataclismos, y la gran mayoría fue porque se apagó el sol. Se apagó, no es que se apagó, se tapó. Para finalizar, quiero hablar del proceso civilizatorio, que también nos ayuda a referirnos a esto del entramado social. El proceso de civilización en Occidente fue un proceso que pasó de un control externo de los individuos, la moral común, la mirada del otro, controlaba los impulsos y los comportamientos no considerados sociales de los individuos. Pasó de ese tipo de comportamiento donde las personas, tenían otras relaciones, por ejemplo, con la violencia, ¿no? Comían con la mano. En la Edad Media no se comía con plato y cuchillo, ustedes lean, ustedes no lo tienen, pero si lo leyeran, todos los detalles que dan, uno se sorprendería cómo estos tipos eran bárbaros. Estamos hablando de la Edad Media, ¿no? Pasamos a un entramado que nos obliga a ser libres. Y en ese obligarnos a ser libres, interiorizamos el control externo hacia nuestro interior. Eso que veíamos con Durkheim de la moral. Es decir, ya no es la mirada del otro el que nos debe controlar, sino es nuestra propia mirada la que nos debe controlar. Es decir, debemos interiorizar un control, ¿no? Una referencia, un punto de referencia que somos nosotros y que marca nuestra posibilidad de libertad. Si no tenemos ese punto de referencia, no somos libres. En este estadio, en esta forma, hay una cosa básica: se reprimen los instintos. Se reprimen los instintos en esto. ¿Por qué? Porque el entramado se va ampliando, va tomando un volumen y una intensidad que cada vez más nosotros dependemos del resto y el resto depende de nosotros, y en esta relación debemos tomar, ciertas condiciones que nos permitan ser libres.
Es decir, las vinculaciones, ¿no?, tienen una cantidad, una densidad, ¿no?, que llevan necesariamente que la única forma de convivencia social es morigerar los impulsos. Pero este proceso civilizatorio no es un proceso lineal, no es evolutivo en este término, es evolutivo en términos que va variando, pero no es evolutivo en términos positivistas. ¿Por qué? Porque así como hubo un tiempo donde puede ser más civilizado, hay otros tiempos donde esto es a la inversa. ¿Se entiende? O sea, puede haber momentos de mayor civilización y momentos de descivilización en la historia, ¿no? Y esto es algo muy complejo. Por ejemplo, ¿cómo puede haber un momento de más civilización con respecto a otro, digamos, anterior de menos? De la siguiente manera. La violencia con los niños no hace tanto tiempo era algo legítimo, considerado bueno, pegarle a los niños, tanto que desde el Estado se auspiciaba castigar a los niños de forma física. Hoy por hoy eso es imposible porque nuestro concepto de violencia en este nivel micro ha variado, no es aceptable. Como ahora se está tratando de, digamos, de hacer no aceptable la violencia contra las mujeres, ¿no? O sea, todas estas dimensiones son dimensiones históricas. Antes, si un hombre le pegaba a una mujer en su casa, era una cuestión interna del matrimonio, nadie se tenía que meter. Pero a la vez, nosotros internalizamos violencias políticas y violencias económicas como si fueran de las circunstancias. Olvidamos que atrás de las violencias de ese estilo, ¿no?, hay algo macro. Fíjense que, digamos, en este sentido, ¿no?, la democracia en Argentina se basa en el consenso de que no tiene que ser violento y no hubo nada, digamos, si hay algo que no es la democracia argentina es no violenta. O sea, o qué fueron las hiperinflaciones, o qué fueron, digamos, todas las pérdidas de derechos sociales. No, eso es violencia también, ¿eh? Pero el problema de la violencia es que es un concepto muy... Nadie sabe de qué... Todos sabemos de qué estamos hablando y nadie sabe de qué estamos hablando. ¿Se entiende? Entonces, estas cuestiones tienen que ver con que el entramado va produciendo una sociogénesis, se llama, y en esa sociogénesis se van constituyendo valores y actitudes. Se van modificando los valores y las actitudes. Para finalizar les quiero contar una, que es que hacia la Edad Media la gente se moría rodeado de sus afectos. Hoy por hoy la muerte se volvió algo tan aséptico que la escondemos en los cementerios, ¿no? Digamos, las personas mueren solas, la soledad de los moribundos, ¿no? Se van modificando los valores y las actitudes. Lo que hoy consideramos violencia, en otro tiempo no se consideraba violencia. Eso implica, ¿no?, que uno controle sus impulsos de ser violento, ¿no?, que los tenemos, pero uno los debe controlar. ¿Me sigue? ¿Me siguen? O sea, uno debe haber internalizado el control para ni siquiera pensar que uno está controlándose de ejercer la violencia. Ya uno lo hace automáticamente de alguna forma. O sea, al tenerlo internalizado es parte de uno, ¿no? Se vuelve parte de su vida. Entonces, existen un montón de ejemplos que en una época se consideraban legítimos y válidos, que son formas que actualmente consideramos violentas, ¿no? Les dije el ejemplo de las mujeres y les digo el ejemplo de los niños, ¿no? Eso implica que las actitudes, los valores van variando en función de este entramado que va haciendo densidades más grandes. Ahora, si es un entramado que tiende, digamos, a producir una sociedad
con determinados atributos basados básicamente en el consumo, también va a producir determinadas subjetividades ligadas a un individuo que todo el tiempo esté pensando en maximizar utilidades, ¿no? O sea, el surgimiento no de comportamientos de maximización de utilidades depende de este entramado, no depende de la naturaleza humana. A eso voy, ¿no? Si hay individuos que tienden a emular la conducta, digamos, idealizada en el hombre económico, ¿no? Es porque el entramado lleva a eso. ¿Se entiende? El entramado en un tiempo producía corsarios, en un tiempo producía, no sé, hordas, antes, mucho antes, ¿no? O producían potencias esclavistas. Bueno, el entramado hoy por hoy funciona de otra manera y en vez de producir, no sé, individuos militares, es decir, basados en la gloria militar, producen individuos, no sé, empresarios, ¿no? Y esto no es que el ser humano mutó en su naturaleza, sino lo que mutó es el entramado. En este entramado es más probable que salgan empresarios a que salgan militares. Pero en un entramado de la Edad Media, ser empresario era casi imposible. ¿Se entiende? En un entramado como un entramado de una sociedad tradicional, las posibilidades de explicar los fenómenos de formas desencantadas, es decir, no mítico-mágicas, no centradas en uno mismo, es decir, descentrar, eran muy pocas o casi imposibles. A eso va que el entramado nos deja opciones, pero siempre son opciones en relación, primero, a las capacidades que tenemos por el grupo que pertenecemos, por las condiciones personales, etcétera, etcétera. Pero aparte, ¿no?, están en relación al desarrollo histórico. Así que bueno,